Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a nuestro cuento de todos los días. Hoy es el lunes 23 de diciembre y como se los habíamos prometido, los vamos a estar acompañando hasta mañana, siendo esa antesala, esa abrebocas a las novenas que se están realizando desde aquí, desde el Centro Comercial San Diego. Para nosotras es un verdadero placer, es un privilegio que ustedes nos permitan acompañarlos en sus casas durante esta época tan bonita que es la Navidad, y por supuesto a las personas que nos están acompañando aquí en nuestra emisión especial desde la plazoleta principal del Centro Comercial San Diego. Hoy un programa cargado de noticias, cargados de tipsitos, de esos que nos gustan tanto a nosotros, porque nos vamos a empezar a preparar para despedir el año. Ahora sí se nos llegó esto. Niñas, bienvenidas. Cami, estamos azules las dos el día de hoy. ¿Será que nos pusimos de acuerdo o qué? Azules. Sí, es el color del día, porque Exacto. van a Daniel también. Bueno, estamos azules con muchas flores el día de hoy y como lo dijiste, Andrea, con muchísimos temas. Y si usted quiere saber todo lo que tiene que ver con el origen de estas comidas tradicionales que nos acompañan el 24, el 31 y todo el mes de diciembre, aquí tenemos un invitado especial que nos va a estar hablando del tema. También va a estar hablando con todos ustedes sobre el origen de sus apellidos, que sabemos que es un tema que a todos les encanta. También tenemos otro invitado especial que les va a contar a ustedes qué viene para el 2020 según su signo, qué mensaje traen los ángeles. Mejor dicho, tenemos de todo para que ustedes no se quieran parar de esa silla durante 1 hora y media. Claro que sí, preparándonos no solamente para terminar este 2019 con toda la buena energía, sino también organizar nuestro aura, nuestro tiempo del 2020, porque se vienen grandes cosas para todos. Para todos se viene de lo mejor. Yo le quiero enviar un saludo muy especial a doña Alba, que como siempre nos está acompañando por acá, una de las televidentes más fieles que tenemos, que en cada oportunidad en la que podemos compartir con ustedes en emisiones en directo desde algún lugar en especial, ella nos acompaña. Doña Alba, un abrazo muy especial, bienvenida a nuestro cuento y qué rico que se nos pueda unir el día de hoy. Además, porque por acá nos está acompañando un ser maravilloso. Ya Cami daba esa presentación de él y es que nos está acompañando de la casa, Daniel Ramírez, experto en historia. Él es comunicador, pero se convirtió en nuestro referente. Niñas, yo les voy a chicanear a nivel nacional y como dicen por ahí, e internacional, porque es que ya lo he visto en emisiones especiales de canales españoles cuando está contando la historia de la colonización y todo. Daniel, Qué bien. bienvenido, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ustedes, un saludo para todo el equipo de producción y las personas que nos acompañan en este lugar tan especial. Qué bueno hablar de historia, contar todas estas historias que nos conectan con el pasado, con nuestras tradiciones y con nuestra familia. La Navidad sin duda tiene un lugar muy especial en los hogares antioqueños y vamos a hablar precisamente, como mencionabas, de eso, de dónde vienen nuestras comidas, nuestras preparaciones, pero también nuestras tradiciones. ¿Cuál es el origen, de dónde se configura la Navidad como lo conocemos y esos momentos tan especiales que vivimos a fin de año? Yo quiero arrancar por algo, André, y es que en estos días teníamos nosotras una duda porque nos pusimos a investigar precisamente sobre el origen de la natilla, uno de los alimentos que no puede faltar en diciembre en los hogares colombianos. Daniel, sáquenos de esa duda. ¿La natilla de dónde es? ¿Es colombiana o no es colombiana? Como es de rica, ¿no? Sí. Bueno, resulta que la natilla tiene un origen muy particular. En la mayoría de documentos donde aparece la natilla se configuran en el medioevo. En el medioevo, en el norte de España y también una parte de Francia, y se hace referencia a una preparación, a un postre que se elaboraba en conventos y en monasterios. Es una preparación que hacían mucho para obras benéficas y de caridad porque era muy económica. Lo que más rendía. Exactamente. Y es un No me postre sorprende. cremoso similar a la nata. De ahí el nombre de natilla. Acá cuando llega a Antioquia, a las montañas, debemos entender que hay un momento histórico en Antioquia que es entre 1541 y 1810, que es la época virreinal o colonia, que es cuando nos llega toda esa migración de cultura, de preparaciones, y nosotros le ponemos el toque especial. ¿Cuál es ese toque? El maíz. La abuelita que madrugaba, antes que estuviera en la fécula que conocemos ahorita, se molía el maíz, se hervía, era todo un trabajo. Y el otro ingrediente que configura la natilla tradicional fue la panela, que nuestra natilla, a diferencia de la española, tiene un tono color caramelo. Todavía, perdón, ustedes me disculparán, pero las niñas saben que
ni Cami ni yo somos muy de natilla, entonces nos sorprende un poquito. Jazz, ¿la natilla todavía es con panela? ¿Usted se sabe? Ay, qué corchada tan buena. No tengo ni idea. Pues la verdad ya la han solucionado tanto con la maicena, o sea, con la tradicional cajita que venden de arequipe, hasta de maracuyá viene estos días, de coco. Ay, es que ya hay de Entonces todo. ya hay de todo. La cajita simplifica mucho. Lo que mencionábamos de ya del maíz ya que viene procesado es muy distinto a las abuelas que tenían que Apilarlo. pilar el maíz, hervirlo, volver a hervirlo. Era todo un proceso. Y es la lectura también entre líneas. El proceso de preparar la Navidad es estar en familia. La Claro que abuelita sí. que madrugaba a organizar, los nietos armando el pesebre, los tíos organizando las casas. Entonces vemos cómo son puntos de encuentro y tradiciones que nos unen con nuestro pasado. Bueno, y lo tocabas hace un momento y es esa tradición navideña y la otra tradición que nosotros nos preparamos y para lo que hemos estado hablando en estos últimos días y es la tradición de fin de año. ¿De dónde vienen esas dos tradiciones? Navidad y fin de año. Bueno, rápidamente debemos tener el contexto. Todo lo que conocemos como nuestras tradiciones se configuran en el medioevo. Toda esa configuración de la Navidad se configura en el medioevo. Debemos también entender que hay parte de nuestras preparaciones que vienen de nuestros ancestros árabes, porque en España, en la península ibérica, se configuran lo que son los amasijos y los dulces de sartén. Cuando hablamos de amasijos estamos hablando de los buñuelos, Amaria, pues, y tenemos unos primos de los buñuelos que son los churros, y tenemos también los dulces Este de no era el sartén. programa de nosotras, niñas. Este no era Pero el es más, lo programa de trajimos, nosotras. estaremos acá picando. que son las hojuelas. Bueno, debemos mirar que todas las fiestas de nuestra tradición cristiana vienen precisamente, coinciden con el solsticio de invierno de Europa. El fin de año, la Navidad o natividad que viene de nativitas en latín, representa el nacimiento, la llegada de la luz, el nacimiento de Jesús. La Navidad ha cambiado mucho. Pensemos que a nuestros abuelos no les tocó como nos toca a nosotros. El día duraba hasta que el sol se ocultaba. De ahí el valor del fuego, el valor de las velas, el valor de la iluminación. Y se configura la Navidad como la conocemos. El fin de año es el cierre de un ciclo que se da cuando se cierra el solsticio de invierno, que ya viene pues otra época del año. La tradición del cerdo, el consumir los cerdos en familia, viene mucho de los clanes del norte de Europa. Debemos mirar Europa no como algo lejano, sino la cuna de parte de nuestros ancestros. Yo tengo que hacer la pausa. Usted me está diciendo a mí que el que nosotros comamos chicharrón, que el que nosotros estemos comiendo marranito, pues, es decir, carne de cerdo, o repito, el chicharrón, en la misma tocineta, eso no es algo que tengamos los colombianos, no, es de hecho una influencia europea que llega aquí a América Latina. Exactamente, nuestras tradiciones llegan con nuestros ancestros, como lo hemos mencionado, tenemos un ancestro nativo, un ancestro afro y una gran influencia de nuestro ancestro español, del cual debemos sentirnos de igual forma muy orgullosos del norte de España. El consumo del cerdo, se daba en algunas zonas celtas el consumo del jabalí, otro era el consumo del cerdo. ¿Cuál es la intención? Compartir con mi clan, compartir con mi familia. De hecho, en los países nórdicos se sacrificaba un cerdo en honor a Freya, una diosa nórdica. Nosotros heredamos esta costumbre de los Países Vascos del norte de Francia que llegan hasta nuestra tierra. Ellos traen dos particularidades. El consumo de los frijoles, Amaria, pues, Sí. traen el consumo del cerdo y traen también consigo el año viejo. La figura del año viejo es una tradición vasca, norte de España y también de las zonas de Navarra. O sea, O sea, todas las costumbres que tenemos nacieron en Europa. Muchas. No, y el Niña. marranito era porque era lo que más rendía. De pronto el jabalí era lo que más podía albergar Ya, personas. qué bueno que tocas eso, exacto. Estamos hablando que estamos con un solsticio de invierno. Sí. Entonces viene una época muy difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Embutidos. Y ahí vienen los embutidos para que Sí. aguanten el invierno, que es más difícil prender el fuego. Entonces nosotros por eso tenemos la tradición de la morcillita, el choricito en la bandeja paisa. Viene de esas preparaciones del norte de Europa. Daniel, vea, me están preguntando por acá, me están pidiendo el favor de que le pregunte que de dónde viene el cuy, de dónde nació la tradición más al sur de Colombia De comer Bueno, de comer el cuy es que están varias especies y hay unas especies que son pequeñas que incluso fueron las que
hacían las veces del cerdo para nuestros nativos. Debemos recordar que muchos de los animalitos que conocemos, las gallinas, los gatos, los perros, los caballos, las vacas, todo llega de España. Aquí no teníamos. Yo pensé que me iba a decir todo eso se comía y estaba haciendo una fuerza No, pero impresionante. también. No, pero que no me lo hombre, cuenten. Andrea, No, sí, no, también no, se comía. no, ¿Qué no, no, hacíamos? no, Pues? no, no. Eso, como decían por ahí, animal que corre y vuela se echa toda la cazuela, ¿o no? Ay, no. Eso lo decían, lo siento. Bueno, y entonces en Colombia la preparación del cuy llega mucho a la zona de Pasto. En los pastos es donde se tienen estas preparaciones con esta especie de conejillos de Indias, que incluso se ven mucho en Europa. Ya la figura y la crianza de estos animales creo que fue en un periodo posterior a la colonia, porque en periodos anteriores no se ven mucho, incluso miremos que en Antioquia no se ve tanto. Puede que exista, pero muy poco. Es que de hecho no se ve. Por acá yo no he escuchado a alguien que consuma cuy. Son como mascotas. No, eso es tradición muy del interior. Sí, o sea, es que es muy particular, André, lo siento. O sea, los animalistas, yo creo que esa época hubieran muerto todos de dolor, pero era así, era tradiciones de matar el supervivencia. animal. Ajá. No, Yasmín. Supervivencia, lo pongo en duda. Dani, tú ahorita estabas hablando de los amasados, o sea, como de los buñuelos. Los Exacto. amasijos. Sí, tenemos España tuvo presencia de los musulmanes desde más o menos desde el 711 hasta 1492. Entonces llegan los musulmanes con todas sus preparaciones y en esas preparaciones están los dulces de sartén. Ahí llegan las hojuelas o orejuelas. Son preparaciones que se caracterizan por ser con pocos ingredientes y fáciles de que se puedan hacer rápido. Y tenemos otro de nuestros ancestros, que de ahí vienen muchos de nuestros apellidos, que es del ancestro romano. De los romanos, ellos tenían una preparación que eran los amasijos, una masa que amasaba, pues valga la redundancia, con los puños. De ahí vienen los puñuelos, que posteriormente conoceríamos como los buñuelos. Maravilloso. Se llamaban como puñuelos. Puñuelos, porque era con el puño. Ajá. Qué buena De historia. pronto acá no era fácil de pronunciarlo y se terminó optando por buñuelo. Exactamente, y debemos mirar que con las prácticas sociales hay algo que se denomina el sincretismo, pero también con la disponibilidad de recursos se dan variaciones en las recetas. Había cosas que aquí no encontrábamos, entonces ahí es cuando, por ejemplo, de esa forma se crea el bocadillo. El bocadillo es muy particular porque en España es el dulce de membrillo. El dulce de membrillo se prepara con un fruto del árbol del mismo nombre. Cuando los españoles llegan acá, no encontraron membrillo. Entonces lo más parecido fue la guayaba. La guayaba. Esa sí había por todas partes. Esa no quedó duda que de eso se podía Exacto. hacer dulce. Entonces ahí empieza la preparación del tradicional bocadillo. Esa tampoco. Y Ay, lo me mismo de lo de la encanta. hojuela, que en otras partes, ¿por qué adopta ese nombre? Viene de orejuela, es un Orejuela. término árabe y particularmente cuando se inician las orejuelas o las hojuelas no había miel, no había azúcar, entonces se endulzaban era con miel. El azúcar es digamos, una creación más bien nueva, entonces se trabajaba eran con miel recientemente a partir de la caña, porque debemos recordar que la caña es africana. La caña surge a partir de una aclimatación que hacen de caña africana en España para que después pueda pegar aquí en América. Bueno, pero el tema de la hojuela siempre ha sido que una de las características sea grande o inicialmente era pequeña y nosotros aquí en Antioquia decidimos hacerla más grande. Pues bueno, ahí podríamos pensar que la ingesta de muchos alimentos, en este momento hay mucha abundancia por la producción que tenemos. Antiguamente había que hacer un racionar todo, había que recortar, había que evitar hacer grandes gastos de las materias primas porque era muy difícil. Es que, como mencionábamos ahorita, hasta las velas eran escasas. Entonces todo era pues como muy en raciones muy precisas. Muy precisas, exacto. Bueno, y entre otras, nosotros tenemos como tradiciones muy antioqueñas, ¿o son normales las tradiciones en todo Colombia? Bueno, nosotros somos muy de la casa, nosotros somos antioqueños, Viejo Caldas, pero debemos mirar que somos Hispanoamérica, ni siquiera Colombia, es Hispanoamérica. Tenemos un montón de tradiciones que nos llegan de Europa, un montón de tradiciones que tenían nuestros ancestros nativos y también tradiciones de nuestro ancestro afro. Ahorita que hablábamos del fin de año, miremos qué tan particular era la preparación del sancocho del 1 de enero, pues. Delicioso. ¿Es en serio? ¿Eso es de nuestro ancestro afro? Exactamente. Se tiene la tradición el primer día del año hacer un compartir. De nuestras familias rurales era ir a hacer el sancocho al borde de la quebrada, al borde del río,
pero ya cuando vivimos en la ciudad no perdemos la tradición y lo hacemos con los vecinos. El sancocho, el ajiaco y preparaciones similares llegan desde el África por los ancestros africanos y eran para comer en los convites, es decir, para compartir en comunidad. Daniel, yo no sé si lo corcho, espero que no, pero ¿tiene usted por ahí en mente en la revisioncita? Ya repasamos un poquito lo que tenemos de nuestros ancestros europeos, acabamos de mencionar de los ancestros afro, de nuestros ancestros nativos. ¿Qué podemos tener todavía de pronto que guardemos? Bueno, fue el libreto. del ancestro nativo es complejo porque si bien ellos tenían un culto solar, de entrada ya tenemos un calendario un poco distinto, celebraciones distintas y tradiciones distintas. Sí había pues una apreciación de los elementos, del clima, una serie de rituales de renovación, pero que coincidieran con lo que nosotros conocemos como la celebración de la Navidad cristiana, poco. Porque es cuando llega el proceso evangelizador, claro, y llegan una serie de dinámicas que se adaptan. Y no estamos diciendo, ay, es que los españoles a los indígenas. No, es que lo mismo pasó en Europa. Estaban los celtas, estaban los irlandeses, estaban muchos pueblos que eran denominados bárbaros que tuvieron que aceptar todas esas tradiciones que llegaban con la iglesia. Bueno, y entonces de esas tradiciones, pues vemos que adoptamos el árbol de Navidad, que no le cabe una bola, una cinta, una luz más. Y que además es altísimo ya. Es Hoy en altísimo, día sí, es hasta el techo. Venga, y ya no le caben los peluches, ya no le Nada, caben eso los cada vez muñecos, van las cajitas de variando, madera. carros. De todo tienen ya los árboles de Navidad. Pero bueno, el El árbol de árbol, Navidad. ¿cómo llega y Bueno. cómo se adopta acá en Colombia? Imaginen que el árbol de Navidad llega de las festividades de invierno en Europa. En Europa el invierno es muy fuerte, nosotros acá no tenemos las estaciones tan marcadas como se encuentran en el viejo continente, y los pueblos celtas tenían una tradición para darle la bienvenida al sol, para saludar y celebrar que se iba el invierno. Entonces tenían un gran pino, algunos lo ponían como un elemento decorativo para dar gracias a la naturaleza por todo lo que nos había dado durante el año, es decir, todos los alimentos. Entonces teníamos la figura del árbol, a veces con manzanas, y así agradecíamos todos los alimentos del año. En otras oportunidades se cogía un gran tronco de pino y se encendía fuego, como símbolo de que ya llegaba la luz del sol, de que ya se disipaban las nubes y nuevamente íbamos a tener días soleados. También entra ahí las coronas que nos gustan tanto para decorar, que son coronas de pino. A veces tienen el muérdago, bolitas como rojitas. Sí, Estas coronas se llaman coronas de Adviento o coronas de advenimiento. Es una corona que tradicionalmente tenía 4 velas. Se prende una vela cada semana de diciembre para poder durar todo el diciembre, porque las velas eran muy barraco conseguirlas. Las velas se tenían que hacer con con cebo, Animal, grasa sí, de cerdo, para poder tenerlas. Incluso la persona que fabricaba las velas era muy importante. La persona que hacía la vela le decían el candelabro. Entonces de ahí viene el nombre del candelabro que conocemos. Venga, antes de que se vaya para el candelabro, porque también me están preguntando los chicos de producción, si no la tiene, para que me la vaya pensando para después de que hagamos una pausita. Daniel, Camila se puso muy juiciosa y lo habló con un sacerdote, pero queremos saber si usted tiene una versión diferente y es el origen del pesebre. Si no me tiene la respuesta ya, se la dejo de tareita para que ahorita en el segundo bloque nos la tenga. Podemos hablar en el segundo bloque haciendo un paralelo de lo que nos cuenta el sacerdote. Pero yo tengo una preguntita antes, Dani. ¿Cierto que antes los árboles de Navidad no eran naturales? La gente iba y los cogía. Precisamente a mí me tocó en mi casa que mis papás iban y cogían el arbolito del campo y se lo traían en un tamaño mediano porque no había acceso a los árboles que hay hoy en día. Bueno, yo creo que con la Qué llegada maravilla. del suministro eléctrico se configura la Navidad de otra manera, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que hay un antes y un después de la Navidad como la conocemos. Si bien en medioevo se empiezan a poner unas tradiciones, es decir, habían personas indoeuropeas con tradiciones paganas antiguas y llega el cristianismo. Entonces que dijeron, vamos a poner las tradiciones en fin de año. Entonces empiezan las tradiciones de Navidad. Efectivamente, como dices, el origen del pesebre, el origen del árbol de Navidad, las coronas, las velitas, todo eso se va configurando después. Lo que sí tenemos acá es la tradición del año viejo, las velitas, luego ya empieza a tomarse el árbol. Y luego llega la figura de Papá Noel, porque es que de hecho aquí en Colombia es muy particular que la incursión de Papá Noel, porque Papá Noel es muy americano, Total. llega por allá en los años 30, porque los tonos de Papá Noel daban con los tonos de Coca-Cola. Entonces en las campañas publicitarias Claro. empezamos a ver a Papá Noel.
y empezamos a conocer este personaje tan particular. No, Dani, y somos más doble moral que otra cosa, porque le pedimos al niño Dios, pero también esperamos del Papá Noel. Pues, como raro. Bueno, son tradiciones que nos ayudan. Dani, antes de que tiremos una notica que tenemos preparada para las mujeres con unos tipsitos de maquillaje muy chéveres, Cami nos va a tirar esa notica. Las luces, ya hablamos que son súper importantes y que están relacionadas con esa llegada, con ese cambio de estación. Exacto. Y las velas también se remiten a una tradición celta. La tradición, la fiesta del fuego, que es precisamente compartir esa luz. Tenemos en un primer momento el recordar los ancestros, el romper la oscuridad, pero también con la tradición cristiana llega la luz, el nacimiento de Jesús. Entonces vemos cómo se fusionan dos tradiciones muy fuertes. ¿Y el color? ¿Por qué es importante el color? ¿Por qué vemos tanto color por esta época? Es muy particular. Resulta que el tema del color ha cambiado y creo que lo hemos hecho más bonito. En un primer momento, el color nos remite al nacimiento. Entonces, cuando nace un bebé, hay sangre. Entonces, por eso el color rojo. Cuando tenemos el verde, el nacimiento, la naturaleza, la esperanza de vida, entonces ya llega el color verde. Y el dorado, que está acompañado de una serie de, digámoslo así, de pensamientos de abundancia, conocimiento, iluminación. Entonces ya, si luego ya llegamos más a una Navidad de verde, del rojo, pues del amor, del verde, de la esperanza, y se configura ya de una forma un poco más romántica, pero esto ya es algo más reciente. Y también la figura, ahora que lo mencionan, de las campanas. Sí. Con frecuencia vemos mucho las campanas. Desde Europa hasta América, la creencia de que las campanas ahuyentan los malos espíritus. Entonces, por eso las campanas de la iglesia suenan varias veces al día, y por eso yo pongo campanas en mi casa, para que me ahuyenten los malos espíritus. Maravilloso. Qué buenos datos. Daniel nos va a estar acompañando aquí durante todo el programa para que ustedes tengan ahí de pronto, si quieren hacerle preguntitas, que no se les olvide, anótenlas porque ella nos va a estar acompañando. Mientras tanto, para todas aquellas mujeres hermosas que están pensando de pronto en el look para mañana 24 de diciembre, para recibir el año hermosas, acá les tenemos una notica sobre los errores más comunes que cometemos a la hora de maquillarnos. Atención para que ustedes no los repitan. Estamos de regreso en ¿Cuál es el cuento? Agradeciéndoles mucho que ustedes estén conectados con esta señal, con esta emisión especial que estamos haciendo desde el Centro Comercial San Diego. Tampoco los voy a demorar más ya, porque tenemos ya a Daniel Ramírez en nuestro set, en esta plazoleta principal, para que conversemos con él un poco más de la historia de la Navidad, para que conozcamos más de ella. Daniel, cuando nos habíamos ido al corte de comerciales, tuvimos la oportunidad de hablar contigo algo, y era que muchas de las tradiciones venían de los celtas. ¿Por qué tenemos tanto de los celtas? ¿Qué es lo que tenemos de ellos? Hablar un poquito de esa cultura. Bueno, qué bueno que los mencionas, Andre, y para todos nuestros televidentes y quienes nos acompañan acá, es muy importante recordar nuestros ancestros, de dónde venimos, de dónde vienen nuestras familias. Y a veces nos aislamos un poco, creemos que estamos como por generación espontánea, que salimos de la nada, pero realmente hay una historia muy particular detrás de todas las familias en Antioquia, en Colombia. Debemos recordar que tenemos nuestro ancestro nativo, pero de Europa llegan una serie de migraciones muy particulares. En Europa se dan unas poblaciones indoeuropeas. Estaban los celtas, los godos, los íberos, incluso los vikingos, pero ya estaban muy al norte, o unos personajes que eran parte de ellos, que eran los normandos, que llegan a Francia. ¿Qué hay de particular con los celtas? En los celtas había una gran población en España, lo que hoy conocemos como España, y los españoles que llegaron a estas montañas tenían una herencia particular y celta. De ellos se viene mucho el trabajo con la madera. Acá es muy frecuente ver el trabajo de las maderas, ver las per gusto con las que personas tallan la madera, distintas formas. Y como mencionábamos hace poco, el tema de cuando ellos cortan la madera, ellos no lo ven como una pieza, ellos lo ven como parte de la naturaleza que se va con ellos. Por eso, cuando ellos quieren que algo no les pase, dicen, toco madera. Y vemos cómo hasta nuestros días se sigue conservando esa tradición. Ellos trabajan mucho con las formas de la naturaleza. Vemos también una forma muy particular que aún se conservan. Han visto que cuando vamos a una finca siempre vemos el kiosco. Sí, señor. La Sí, forma señor. arquitectónica de un kiosco o de una cabaña circular o esférica es una forma celta. Los celtas construían de esta manera porque ellos decían, un lugar que no tenga esquinas no tiene espacio para los espíritus. Ah, qué belleza. Era una cultura muy espiritual, Daniel, tenía mucha conexión con su lado Exacto, espiritual. era muy basada en los seres esféricos, en la naturaleza, en el sol, en la luna y en una serie era muy politeísta, tenía muchas figuras mitológicas y deidades. También cabe mencionar
hay una figura que se encuentran más que todo en el norte de España y eran unas figuras en piedra que protegían el ganado y esas figuras eran muy finas y duraban mucho tiempo. ¿Saben cómo les decían a esas figuras? Los berriondos. No le qué puedo chévere. creer. De No ahí le viene la puedo figura de creer. este sí es berriondo. O también los berracos. Se les decía mucho el berraco. De ahí viene es que este sí es berraco. Quiere decir, este sí es fino. Fino. que Como los protege. toros que cuidaban de piedra el ganado en las planicies en España. Vemos entonces cómo nos quedan estas figuras, vemos cómo conservamos estas tradiciones y vemos que la Navidad tiene mucho verde. Sí. Nos remite mucho al pino, a la naturaleza, al bosque, incluso los primeros árboles de Navidad que se hacían con algodón. Porque Sí. también es conectarnos con la nieve, que si bien acá no tenemos la nieve, los lugares más fríos de Europa, donde vienen muchas de estas tradiciones, eran lugares que estaban en el invierno. Dani, venga, yo tengo una pregunta. Andrea le dejó una tarea ahorita antes de ir a comerciales y es sobre el tema de los pesebres. Aquí en Colombia somos amantes a representar el pesebre con lo que se nos atraviese, mejor dicho, en la casa. Si tenemos carro, le ponemos carro, si tenemos lo que tengamos. Yo había leído por ahí que el tema del pesebre viene de San Francisco de Asís, que fue el primero que quiso representar el pesebre en un sitio. ¿Qué nos puedes decir tú de eso? Bueno, hay una figura muy particular. Debemos recordar que del medioevo hacia atrás había momentos en la historia en que no estaba permitido representar nada que fuera divino. O sea, la Era figura de Dios era blasfema. era Claro, una blasfemia claro. representarla. Entonces se hacían como obras de teatro donde se personificaban los actores, niños o adultos, con las figuras bíblicas. Entonces ahí surge, por ejemplo, se dice que hace alrededor de 8 siglos San Francisco con las representaciones, creo que fue en Italia, que hacía unas representaciones. Y creo que podemos ver un remanente de esto en México. En México encontramos, creo que se llaman las pastorelas, que son actuaciones, obras de teatro, donde hay las novenas, donde se interactúan, y es un pesebre en vivo, donde las personas personifican a esos personajes de estas narrativas que tenemos, ¿cierto? Entonces una tradición muy bonita, lo que les decía es mirar entre líneas, está la figura de la parte religiosa, de la parte piadosa, pero también es el compartir en familia y es una mística heredada por generaciones. Todo remonta como a ese momento de compartir, ¿no, Daniel? Bien sea de que lo estamos hablando de los celtas, de los españoles, de los árabes, ya Exacto. llegados acá. Hay una figura que es la familia. Sí, La señor. familia es el centro de cualquier sociedad. ¿Por qué? Porque permite el crecimiento, desarrollo y sostenibilidad en el tiempo. Anteriormente, no estaba pues como digamos la cédula por persona, sino que era el apellido por familia. Y antes de eso estaba el clan. Desde ahí la importancia de compartir con mi clan porque iba a durar en el tiempo. De ahí está que yo en diciembre, a fin de año, a fin de invierno, me reúno y sacrifico un cerdo en honor a los dioses y lo comparto con mi clan. Entonces vemos cómo heredamos tradiciones, cómo las conservamos y cómo directa o indirectamente recordamos a nuestros ancestros. Bueno, y para iniciar ese próximo año, ¿hay alguna como tradición o ese ritual que de pronto defina entre los clanes para que sea un año de cosecha o de prosperidad? Bueno, hay una tradición muy bella que son las velas. El encender una vela por un ancestro que ya no está, el encender una vela si alguien lo quiere hacer por las energías. Pero hay una tradición que creo que muchos antioqueños lo hacemos sin importar la época del año. Es la fe en las ánimas, en los espíritus de quienes ya no están. Yo aún lo hago por tradición en honor a mis ancestros, a mis abuelos, y es ofrecer el primer trago de la noche. Ese trago no es porque se lo vayan a tomar los espíritus, no. Es ofrecer una bebida en honor a quienes ya partieron de este mundo. Es decirle a nuestros ancestros, no los olvidamos. Y esto es una tradición también muy celta que heredaron los pueblos romanos y que posteriormente nos llega con nuestros ancestros españoles. ¿Pero el tengo- primer trago de la noche del 31 o el primer trago del 1 de enero? No, eso en se puede cualquier en cualquier época momento del que tú, año. puede ser un brindis de un vino, no tiene que Sí. decir que estás de farro, de fiesta, no, es el con unas gotas de un licor recordar a quienes ya se fueron. Ok, Daniel, pero ¿y maravilloso. por qué al piso? Si se les está ofrendando, si se les está Que celebrando. se lo toma usted, Exacto, no es que- Andrea, ¿Por qué al piso? Porque- porque ahí lo deja. Es que O no- dejarlo servidito. No se lo van a tomar, es simplemente el símbolo. Es el símbolo de recordar. Ajá. Porque se hacía normalmente los romanos, que nos lo heredaron, lo hacían después de las batallas para recordar a sus hermanos caídos. Entonces este va para lo profundo de la tierra. Bueno, ahorita estábamos hablando de buñuelos, de hojuela, de la natilla, pero ¿hay algún trago, un licor o una bebida tradicional que se pueda, aparte de la chicha y, no sé, el masato?
Bueno, pues así de las bebidas. Tenemos de nuestro ancestro nativo la chicha, ¿cierto? Tenemos de nuestros ancestros europeos, algo que se conserva muy particular y que creo que condensa mucho, particularmente la cerveza. La cerveza. La cerveza, los licores surgen no para una fiesta, los licores buscan es la forma de conservar el agua sin que se dañe. Porque cuando hacíamos un viaje largo, el agua estancada se daña. Sí. El agua estancada no sirve para el consumo y es delicado. Entonces, ¿qué hacemos? La fermentamos en vinos y cervezas para que nos dure todo lo que dure un viaje. Las cervezas precisamente llegan de una tradición europea, la cerveza muy antigua, incluso los celtas y los vikingos fabricaban con miel. Entonces vemos que hasta nuestros días ese brindis con esa cerveza es casi que una tradición. Si me ven Maravilloso. por aquí peleando con los chicos, es que les estoy Tranquila, diciendo que mija, eso no le van fueron a dar 3 más minutos. tiempo. Es que ya nos están No, avisando señora. que nos tenemos que ir. Ya, se acabó. Eso no Andre, fueron déjelo ir. Esta conversación estaba muy buena, Dani, pero ya se nos Claro, acabó creo el que tiempo. abarcamos bastantes temas y compartimos bastante con nuestra teleaudiencia. Compartimos, porque aquí también se crea una familia. Esta es la familia con la que nacemos, la familia que elegimos. Esta es nuestra familia Cosmovisión. Gracias, Dani, por hacer parte de nuestra familia. Como decía mi abuelita, con todo el corazón, con mucho Claro. gusto y por acá estaremos, que estén muy bien. Qué bonito, porque es que Salud. de las cosas buenas que trajo el 2019 fue haber traído a Daniel Ramírez a ¿Cuál es el cuento? Claro ¿No, que chicas? sí. Eso fue Total. mero regalo. Súper de acuerdo. Gracias a todos ustedes en casa por acompañarnos. Gracias a las personas bonitas que se nos unieron en esta emisión desde el Centro Comercial San Diego. Cami, usted está hermosísima. Gracias. Como siempre, gracias a todos. Estamos en un momento de gratitud. Ojo, nos vemos mañana, 12 del mediodía. Puntuales, 12 del mediodía hasta la 1:30 de la tarde para que puedan recibir la novena, que va a ser más tempranito. Pues para que ustedes vayan a compartir con la familia, que es lo que se debe hacer. Por el momento nos despedimos. Feliz resto de tarde. Chao. Chao.